Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar una nueva serie. Ya vieron el título. El título viene a manera de pregunta. ¿Se pierde la salvación? Y como dicen los chavos, les voy a espolear la respuesta. No se pierde. Pero el tema nos va a ayudar a enriquecer principios fundamentales de la doctrina de la salvación. El tema es, pues, entender la seguridad de nuestra salvación. Entonces, lo que se va a contestar en esta serie, pues es la pregunta, o más bien la respuesta a la pregunta de que si se pierde o no se pierde la salvación. A lo largo de varias semanas vamos a ver varios versículos, pasajes que nos fundamenten por qué un verdadero creyente, ojo aquí, un verdadero creyente no pierde su salvación, no se pierde. A lo largo de estas enseñanzas vamos a ver versículos que se llegan a usar para decir lo contrario, que la salvación sí se pierde. Porque hay dos corrientes en el cristianismo, corrientes cristianas. No hablamos de sectas, no hablamos de grupos apartados de la verdad, sino que hay dos corrientes cristianas. Unos que creen que la salvación no se pierde, otros que creen que la salvación se pierde. O sea, los que creemos, yo creo, por los fundamentos que vamos a ver en la palabra de Dios en estas semanas, que la salvación es para la eternidad, pero hay quien cree que la salvación se pierde y tiene sus versículos. Esos en próximas semanas los vamos a ver y analizar, pues escudriñándolos para tener claridad en lo que creemos de la palabra de Dios. Por hoy les voy a dejar un pequeño pasaje de 3 versículos que yo creo que si los meditan, lo escudriñan, oran a Dios que el Espíritu Santo les dé a entender estos 3 versículos, tendrán la claridad de que la salvación no se pierde. Hoy los voy a leer nada más, dice así Juan 10:27, escuchen: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Y luego, ¿qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mediten, reflexionen en estos 3 versículos. Es Jesucristo hablando y dice, nada más para remarcar, los que somos sus ovejas oímos su voz. Dice que Él nos da vida eterna, dice que no pereceremos jamás y que nadie nos arrebatará de su mano y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí dejemos esos versículos, los vamos a abordar en otro momento, en otra prédica, pero es importante porque cuando evangelizamos, ¿cuántos aquí evangelizan? ¿Hay alguien aquí que evangelice? ¿Mande? No, que evangelice, que comparte el evangelio a gente sin Cristo. ¿Alguien aquí evangeliza? Bíblicamente todo creyente debe ir y predicar el evangelio. Vamos y evangelizamos, eso es evangelizar, llevar el evangelio. Cuando le compartes a un vecino, a un amigo, al papá, al primo, etcétera, etcétera, en el trabajo. El punto es que cuando evangelizamos estamos dando un mensaje para decirle a la gente que si cree en Jesucristo como Señor y Salvador, tendrá vida eterna. O sea, no llevamos un mensaje, mira,
Es posible que si crees tengas vida eterna. Se puede perder, pero es posible. Entonces yo lo que te comparto es algo que te va a dar una posibilidad. No, vamos a estudiar a lo largo de estas semanas y vamos a aprender mucha doctrina de la palabra de Dios. O sea, digamos, la serie es ¿se pierde la salvación? La respuesta es no, no se pierde, pero vamos a ver muchos argumentos bíblicos que enriquecerán nuestro conocimiento de doctrinas básicas de la palabra de Dios. Para empezar, déjenme decirles que hay en el cristianismo dos grandes corrientes, ya lo decía yo hace un rato, los que creen que la salvación se pierde y los que creen que la salvación no se pierde. Por sus fundadores se les ha llamado calvinistas a los que creen que no se pierde. Y se les ha llamado arminianos a los que creen que sí se pierde la salvación. Bueno, calvinistas porque el que trajo esta corriente de estudio bíblico de que la salvación no se pierde fue Juan Calvino, por allá de los años 1500, o sea, esto tiene siglos. Pero después vino Jacobo Arminio, que traía esta corriente teológica de que la salvación sí se pierde. Para que se den una idea, Juan Calvino vivió en 1509 hasta 1564. Recuerden que en aquellos años vivían menos años. Fíjense, 1509 al 64, ¿cuántos años? 53. Ya viví yo más que Juan Calvino. Y Jacobo Arminio nació 4 años antes de que Calvino muriera. Él nació en 1560 y murió en el 1609. Él vivió 49 años. Fíjense, la gente vivía muy poco en aquellos tiempos. Pero ambos postularon lo que ellos creían. Juan Calvino, la salvación no se pierde. Jacobo Arminio, la salvación sí se pierde. Y de ahí en adelante ha habido esas dos corrientes cristianas, calvinistas y arminianos. A mí me han preguntado, oiga, pastor, ¿usted es calvinista o es arminiano? Y yo les digo, soy cristiano. En realidad a mí en lo personal no me gusta identificarme con una corriente, sino con lo que dice la Biblia, que es lo más importante. Creo que hay muchas cosas muy buenas de los calvinistas, pero también de los arminianos. En el punto de la salvación, pues es lo que los diferencia fundamentalmente, porque calvinistas y arminianos tienen muchas coincidencias en lo fundamental, en la enseñanza importante de la Biblia, coinciden. Lo que los divide básicamente es, calvinistas no se pierde la salvación, arminianos sí se pierden. Entonces, yo soy cristiano, yo digo, no, pues yo no soy calvinista, yo no soy ni arminiano, ¿no? Porque eso se da mucho hoy en día, aún con predicadores de fama, predicadores de sana doctrina. Entonces dice, pues yo soy fulanista, yo soy de sutano, yo soy... Pablo les dijo, ¿se acuerdan? ¿Cómo son carnales? Que si soy de Apolos, que si soy de Pablo. No, el cristiano debe llamarse cristiano. ¿Cómo se les llamó a los seguidores de Cristo por primera vez en la historia? Cuando Cristo ascendió al cielo, la gente los veía a los discípulos de Cristo y miren cómo se les llamó por primera vez. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, los seguidores de Cristo y los apóstoles. Y a los discípulos se les llamó pedristas, así dice, juanistas, porque seguían a Juan, el apóstol, o santiaguistas. No, se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué cristianos? Porque seguimos a Cristo, no a Calvino, no a Pablo, no a Arminio, no a un predicador famoso de los que hay. Hoy hay predicadores de sana doctrina cuya enseñanza es digna de ser atendida, pero nosotros no seguimos hombres, sino a Cristo. Entiendo la postura de algunos que dicen, bueno, yo
coincido más con la corriente calvinista o coincido con la corriente arminiana. Está bien, pero llamarme como perteneciente a un teólogo conocido se puede rayar en idolatría. En los tiempos donde yo iba a la iglesia, teníamos 7 pastores, pero había un pastor principal. Dije yo donde yo iba a la iglesia, pues sigo yendo, ¿eh? Pero donde inicié en la iglesia, pero había un pastor principal, y entonces cuando no iba el pastor principal, como que la gente faltaba. Y entonces es que se volvieron y decían el nombre del pastor. Nada más cuando va el pastor principal van. La gente tiende a seguir a hombres, pero no, sigamos la palabra de Dios. Y vamos a estudiar estas dos corrientes, los que creemos que la salvación no se pierde y los que creen que la salvación se pierde, y vamos a argumentar escudriñando las Escrituras, porque el punto es que como creyente sepa yo que en Cristo estoy seguro, si he nacido de nuevo, porque también esto nos va a llevar a la reflexión que quizás alguien diga, pues yo no he nacido de nuevo, y es buen tiempo para arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces, vamos a tocar doctrinas fundamentales de la Biblia para entender por qué somos salvos para siempre. La doctrina de la gracia, la fe, etcétera, etcétera, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Hoy vamos a introducirnos apenas. Esto va a llevar algunas semanas, vamos a ir poco a poco. Es más, empecemos hoy con una doctrina fundamental para entender por qué la salvación no se pierde. Esa doctrina es la gracia. ¿Cuántos conocen la doctrina de la gracia? Honestamente, ¿cuántos conocen la doctrina de la gracia? Con toda honestidad. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la gracia. Entender la gracia me hace saber que estoy seguro en Cristo, porque es gracia. Fíjense lo que dice Efesios 2:5 en adelante. Y noten la palabra gracia que se repite varias veces, por lo menos 3. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Así estábamos sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice entre paréntesis? Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. Ahorita vamos a ver qué es gracia. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de su qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego vienen 2 versículos que yo creo que la mayoría se los sabe de memoria, los usamos para compartir el Evangelio, y dice, porque por gracia somos salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Haciendo algo? No. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Qué es gracia? Ya lo hemos estudiado, yo creo, en muchas ocasiones, pero vale la pena recordarlo. La palabra griega charis, o se pronuncia charis, pero esa palabra significa un regalo que no merezco. Significa un favor que Dios hizo para con nosotros, pero que no merecíamos ni tantito. Significa recibir un perdón por pura misericordia. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por pura gracia, fue un regalo de Dios. Dice el versículo 8, porque por gracia de Dios, o sea, esto es importante, por gracia, es un regalo. Yo no hice nada para merecerlo. Dios por su gracia nos salvó. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, ahorita lo vemos. Entonces, cuando una persona verdaderamente cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepiente, ¿qué recibe?
un regalo. ¿Qué es ese regalo? La salvación. ¿Qué hicimos para merecerla? Nada. Me tomé de la gracia de Dios, pero yo no hice nada. ¿Quién hizo todo? Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación es única y exclusivamente por gracia. Hay un principio fundamental del cristianismo. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Esos tres elementos son fundamentales en el cristiano. Solo fe, solo gracia, sola escritura. Se me olvidó mi Biblia por ahí. Entonces, por gracia, por gracia. De hecho, el cristianismo, que no es una religión, y ahorita voy a explicar por qué no es una religión el cristianismo, pero comparado con las religiones, tiene una grande diferencia. ¿Saben cuál es? Que la salvación que ofrece Cristo es pura gracia, no requiere obras. La religión que me digan, la que se te imagine, siempre le pide a sus feligreses obras para alcanzar o mantener la salvación. Catolicismo romano, dicen creer en Dios, ¿no? Dicen creer en Jesús. Acaban de corregir hace unos días una doctrina donde decían que María era corredentora, o sea, que Cristo es Salvador, pero ella era cosalvadora con Cristo. Se les está armando un San Quintín, ¿eh? No, porque hay mucha idolatría hacia María. Pero a lo que iba, pues eso solo como breviario cultural, pero a lo que iba es que el catolicismo, como cualquier religión, pide obras. Necesitas bautizarte, el sacramento, la confirmación, una serie de tradiciones, etcétera, etcétera. Testigos de Jehová, pues dicen creer en Jesús, un Jesús que han cambiado versículos porque no le atribuyen la divinidad, pero dicen que tienes que tocar puertas y quizás así. Tú pregúntale a un testigo de Jehová que si está seguro de su salvación y ellos dicen que están trabajando para obtenerla. O sea, hay obras. Y el que me digan, la religión que me digan, mormones, Islam, el que sea, cualquier religión. Hace algún tiempo les expliqué por qué no es una religión el cristianismo. La palabra religión viene de un vocablo latín, re y ligare. Re y ligare. ¿Saben qué significa? Re significa volver a. Y ligar es unir, volver a unir. ¿Qué son las religiones? El intento del hombre para unirse a Dios. Y tú vas a una religión, no, pues acá para llegar a Dios tienes que hacer esto y esto y el otro y acá y allá. Eso es una religión, el intento del hombre por reconciliarse con Dios. ¿Qué es el cristianismo? Es Dios quien nos reconcilió con Él. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso no es una religión el cristianismo. Porque no hay acto humano que podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Dice 2 Corintios 5:17, vean lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero vean el 18. Y todo esto, esta salvación que tenemos, proviene de Dios. Y vean lo que dice ahí, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? A Dios lo ofendimos con nuestros pecados y Él decidió reconciliarse. Envió a su Hijo Jesucristo, el que crea, lo reconcilió conmigo mismo. No es el hombre queriendo reconciliarlo, es que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero ¿ya vieron quién es el que nos reconcilió con Él? ¿Qué quiere la religión? Mira, para reconciliarte con Dios, haz esto, haz el otro, y haz aquello, y haz buenas obras, y no faltes, y acá y allá. Aquí dice la Biblia que Él nos reconcilió, y Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, no por obras. Lo triste y trágico, porque las religiones pues eso las caracteriza, que quieren obras para que alcance salvación y no la vamos a alcanzar por obras. Lo triste es que sí hay dentro del cristianismo ciertas corrientes que enseñan que necesitamos obras.
sea para alcanzar salvación o para mantener mi salvación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, hay denominaciones que dicen, si no te bautizas no eres salvo. Si yo necesito, además de la gracia, hacer un acto para ser salvo, ya no es gracia, ¿sí se entiende? Porque ya tuve que hacer algo, tuve que bautizarme. A ver, el cristiano se bautiza porque es un mandato, pero yo no me bautizo para alcanzar salvación. La salvación es ¿qué? Gracia, ¿sí me explico? Hay otra corriente pseudocristiana que dicen que además de que el bautizo es importantísimo para la salvación, debe ser solo en el nombre de Jesús. Un día yo platicaba con un amigo, me dio gusto encontrarlo después de muchos años, porque me dijo que ya era cristiano. Y me pregunta, oye, ¿tú cómo te bautizaste? Le digo, pues ¿cómo? Pues, en una alberca. No, pero ¿en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Le digo, bueno, como dice la Biblia, el pastor me dijo, ¿has creído? Y me dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, solo en el nombre de Jesús. Y me sacó unos versículos. Son los unitarios, creo que se llaman. Entonces, ya le están agregando a la gracia algo más. Sí, mira, es por gracia, pero necesitas hacer esto, necesitas bautizarte. Mis hermanos, si yo necesito hacer algo para ser salvo, entonces ya no es gracia, ¿queda claro? Ahora hay otros ya pastores que ya caen en verdadera avaricia. Si no diezmas, no eres salvo. ¿Han oído eso? ¿Por qué diezmamos y ofrendamos? En obediencia a la palabra de Dios, pero no lo hago para ser salvo. Pero así, un día oí hasta una pastora, bien pastora, y entonces decía, los que no diezman no se van a ir al cielo. Y si la gente, pues, ahí va, ¿no? A hacerlo por fuerza, ¿cómo dicen? Pues es como extorsión, ¿no? Pero ya le están quitando a la salvación la gracia, o sea, tienes que hacer algo. Ese es el verdadero legalismo. Atribuirle a ritos, ordenanzas, poder de salvación. O sea, si no me bauticé ya no soy salvo. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que crea y que me bautice, pero que la salvación es una gracia. Amén. Entonces, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, y vean cómo enfatiza, y esto no de vosotros. O sea, qué clara es la palabra de Dios. Pues es que, dice ahí, don de Dios. ¿Saben qué significa la palabra don? Regalo. Otra vez, regalo. No por obras, no hay obra que me salve, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano no hace buenas obras. Claro que las hacemos, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Miren, pongamos los 3 versículos juntos ahí. Salvos no por obras, pero sí salvos ¿para qué? Para buenas obras. ¿Ya notaron? No soy salvo por buenas obras, pero una vez salvo, soy hechura de Él para buenas obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Esa es la diferencia. El cristiano de a de veras tiene como evidencia ¿qué? Buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos una nueva creación. Entonces, si bien no hago obras para salvarme, porque soy salvo, la consecuencia o la evidencia, podríamos decir, son buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero todo fue ¿qué? Gracia. Gracia, un regalo. Si tuviéramos que hacer algo para alcanzar salvación, ya no sería gracia. Si Dios me dijera, bueno, sí, yo te regalo la salvación, pero haz esto, esto y esto, porque si no, la puedes perder. Vamos a abundar en esto las siguientes semanas, pero es claro, Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia. ¿Cuántos aquí son salvos? Levanta tu mano, nada más para saber. ¿Qué tuviste que hacer?
como obra. Tuvimos que poner la fe en Jesús, por supuesto, pero ¿qué tuvimos que hacer? Nada, para ser salvos. O sea, el que lo hizo todo fue Cristo. Yo lo único que hice es creer y la obra de Cristo hizo que la gracia de Dios me salvara, pero yo no hice nada. Ya veremos en semanas siguientes versículos que parecen decir que se pierde y los vamos a analizar en su contexto, escudriñar, y veremos, claro, versículos que claramente dejan al cristiano entendido que la salvación no se pierde. Porque además la salvación que nos dio, ¿cómo es? Primera de Juan 5:11, dice la palabra de Dios, este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? ¿Nos ha dado qué? Vida eterna. ¿Saben qué significa eterna? No va a acabar jamás. Si esa vida pudiera tener un término, entonces no sería vida eterna, sería vida posiblemente eterna. No sé si me explico. Porque Él dice que nos dio vida eterna, es para siempre, por los siglos de los siglos. Pero hay una corriente cristiana que dice, sí, la vida es eterna, Él te la dio, pero a ti te toca mantenerla. Lo vamos a explicar más adelante, no hoy estamos en una introducción, pero si me tocara mantenerla, entonces ya hay algo que yo hice, ya no es gracia. Lo vamos a explicar. Fíjense lo que dice Filipenses 1:6, porque nos debe de quedar claro, la salvación es una obra divina de principio a fin. Vuelvo a repetir, la salvación es una obra que Dios hace de principio a fin. No participamos nosotros. Vean lo que dice Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido, la palabra persuadido significa ¿qué? Seguro, plenamente convencido de ¿qué? Que el que comenzó la buena obra, ¿saben cuál es la buena obra? La salvación. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? El Señor, Dios, gracias a la obra de Cristo. ¿Quién la va a perfeccionar? Él mismo, no nosotros. La palabra perfeccionar, epiteleo en el griego, significa concluir, terminar. ¿Quién la inició? Dios. ¿Quién la va a terminar? Dios. Vean la Nueva Traducción Viviente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente, ¿qué? Terminada. A ver, Dios comenzó la obra de salvación en ti y en mí. Y Él, no tú, no yo, no el pastor, no una denominación, nadie. Él la va a continuar hasta que termine. ¿Usted cree que Dios va a decir, mejor esta la dejo inconclusa? Ya como que lo comencé a salvar, pero ya le paré. No, Él la comenzó, Él la va a terminar. Este versículo nos habla firmemente de la seguridad de la salvación del creyente. Él la empezó, Él la termina, no nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, ¿saben una cosa? Sí la perderíamos. Sí la perderíamos. Créeme que somos expertos en perder cosas. Si la salvación dependiera del creyente, efectivamente la perderíamos. Pero aquí dice, ¿de quién depende? ¿Quién la inició? ¿Quién la va a terminar? No participamos nosotros ni en la salvación ni en mantener la salvación. Él la inició, Él la va a terminar. Cuando uno empieza a entender la gracia, porque todo esto es por gracia, yo lo hice, yo qué hice, Señor, para merecerme que inicies una buena obra y la termines. Nada. Cuando uno entiende que fue un regalo, que es una gracia, que me dio perdón de pecados, vida eterna por pura gracia, no me queda más que vivir una vida de agradecimiento. Comienza uno a dejar hasta de quejarse. Porque dice uno, pues ya recibí lo más grande. Es que, hermanos, empiecen a meditar. Recibí el regalo más grande que nadie jamás en su vida pueda recibir y no me costó nada. Fue un regalo.
Por eso Pablo, cuando sufría persecución, azotes, un día lo golpearon y lo dejaron casi muerto, ya dijeron, mira, ya se murió y lo aventaron. ¿Cómo le llamó Pablo a todas esas tribulaciones que pasó? Quiero que lo vean, 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea. Él no dijo, no, estoy pasando las de Caín, ¿no? Así dicen uno, ¿no? Estoy pasando bien difícil, ¿no? ¿Cómo le llamó? Leve tribulación momentánea. ¿Comparada con qué? Porque ahí lo dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando yo veo lo que Él ya me dio, la vida eterna, lo que me espera en la eternidad, lo que pasa en esta tierra es pequeño. La vida eterna es eterna. Si pudiéramos poner en un mapa, ahí en la televisión, vamos a suponer que la vida eterna es el tamaño de la televisión, nuestra vida en la tierra sería un mini LED ahí. Entonces, ¿cuánto podríamos sufrir en esta tierra? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Una leve tribulación momentánea. Y todo esto es por gracia. O sea, quiero que veámoslo de otra manera. Tenemos resuelta la vida eterna, mis hermanos. Hoy hay cristianos que a lo mejor ya están, y ya viene el 2026, y ya anunciaron nuevos impuestos. ¿Ya vieron los nuevos impuestos? A ver, los que toman coca, ya no tomen, bájenle un poquito. No, pero ya están preocupados. ¿Y qué va a venir en 2026? Porque ahora sí, acaban de meter una ley. Hay un senador que metió una ley para que se restrinja la libertad religiosa. Es muy probable que avance. ¿Por qué? Porque tienen mayoría. Entonces, si empezamos a ver eso, decimos, híjole, no, sí se viene un año 2026 difícil. Pero ¿qué es esto con lo que nos espera? Tenemos resuelta la eternidad. Lo que pasemos en esta tierra, que es un puntito en la eternidad, es una leve tribulación momentánea. ¿Me explico? Al contrario, lo que debe haber en el creyente es gratitud por esa salvación. ¿Y saben qué hace la gratitud en el creyente? Lo lleva a servir a Dios. O sea, no lo sirvo para ganarme su favor, sino porque me dio su favor, ahora le sirvo por gratitud. Vean lo que dice Hebreos 12:28, así lo dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, nosotros recibimos la vida eterna, vamos a estar en su reino inconmovible, lo recibimos. Vean que dice ahí, recibimos, no dice nos lo ganamos, trabajamos por él, lo conquistamos, no, lo recibimos. Dice, tengamos ¿qué? Dice ahí, gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, ¿qué vamos a hacer? Servir a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué hace el creyente cuando entiende la salvación tan grande que recibió? Vive con gratitud. ¿Y qué produce la gratitud? Servicio a Dios para agradarle con temor y reverencia. O sea, quien verdaderamente ha nacido de nuevo y entiende la salvación del Señor, voy a vivir por gratitud para servirte. Amén. O sea, ¿por qué estamos aquí esta mañana? ¿Para quedar bien con alguien? ¿Porque te trajeron a fuerza? El creyente está aquí por gratitud. No a la fuerza. Yo estoy aquí porque es el día, el Señor pidió que nos congregáramos un día a la semana, el primer día de la semana como iglesia, que le adoráramos, que aprendiéramos su palabra, y estoy aquí por gratitud para servirlo a Él. Nadie, ningún creyente debería estar por fuerza, sino por gratitud, y servirle a Él debe ser la consecuencia de una acción de agradecimiento a Él. Señor, te sirvo, tú me diste todo, me enviaste a tu hijo a morir en la cruz y todo por gracia, no me costó nada. Ahora por gratitud quiero servirte. Ahorita van a ver lo que dice la Biblia de lo que hace el creyente gracias a la salvación.
Pero todo esto, dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál fue el medio? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Y la Biblia es clara, miren lo que dice Juan 5:18. Así de sencillo. El que en él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado. Ya. Tú crees en él, pero aquí habla de la genuina fe. Porque si ahorita sales a la calle y le preguntas a la gente, te van a decir que creen en Dios la mayoría. La mayoría. Hasta un asaltante que lo agarran, lo meten a la cárcel, y ahí está pidiéndole a Diosito. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí creo. Pero el que genuinamente cree, que dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Punto. ¿Cuál fue el medio por el que alcanzamos la gracia? La fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Pero eso no es una obra, fue un medio, es muy diferente. O sea, yo no trabajé por mi salvación, solo puse la fe en lo que hizo Cristo y alcancé la gracia de salvación. Por eso ahora el creyente, todo lo que hace para el Señor es en gratitud a su gracia. Porque Él además nos da todo lo que hagamos debe ser por gracia. Cristo dijo en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, al final, dad de gracia. Fíjense, aquí Cristo había enviado a los discípulos a predicar el evangelio y a sanar enfermos y a echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Ahí lo dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, pero al principio dice que los envió a predicar el evangelio, eso era lo fundamental. Pero al final les dice, de gracia recibiste, ¿qué dice? Da de gracia. Da de gracia. Por eso, y ahorita voy a abundar en esto un poco más, pero entre paréntesis, quien se precie de ser cristiano y entiende que todo es por gracia, no debería ir y andar andando por lugares cobrando por predicar. A ver, quiero explicar. No estamos hablando de lo que enseña Pablo, que el obrero es digno de su salario, que un pastor es sustentado por su iglesia local. Estamos hablando de quien sale a predicar a eventos y cobra en la entrada. Pero si recibió de gracia, ¿por qué cobrar? ¿Por qué hacer eventos y cobrar? Eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuándo se ve en la Biblia Pablo, Pedro, el que me digan, eran sustentados por la iglesia? Y salían a predicar y no decían, ay, pues vamos a cobrar, a ver, un denario por cabeza, ¿no? ¿Cuándo lo ven? ¿Cuándo lo ven? Pero desde hace muchos años, en la iglesia ha entrado ese mercantilismo, hacer eventos y cobrar. A ver, alguien hace un concierto para alabar a Dios. ¿Se imaginan en el Antiguo Testamento a los levitas cobrando? A ver, vamos a cobrar la entrada hoy para la alabanza. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Una vez un pastor explicaba por qué cobraban sus eventos, ¿no? Hacían eventos, conferencias y cobraban. Dice, es que, decía él, si no lo cobramos, no lo valoran. ¿Han oído ese argumento? No es que la gente cuando le regalas, a ver, nos regaló la salvación. Entonces, consecuencia de ese argumento tan falaz es que no valoraríamos la salvación. Fue un regalo la salvación, entonces, como no nos costó, ¿no la valoramos? Se cae, no entienden. Hoy te voy a abundar y les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo que no cito a personajes famosos de la farándula cristiana. Pero ahorita les voy a poner un ejemplo. A lo mejor alguno se apunta, ahorita se los pongo. Pero dice la palabra de Dios, de gracia recibiste, de gracia damos. Si nos dio una salvación tan grande, ¿cómo voy a ir por la vida cobrando por llevar el mensaje de salvación? Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Saben qué significa la palabra obra? Es la palabra griega ergo, que significa trabajar, esforzarse.
Nadie necesita esforzarse por su salvación. Nadie necesita trabajar para la salvación. Pero hay un versículo, pastor, lo vamos a ver en unas semanas, todos esos versículos que vamos a llamarle controversiales, que parece que sí dice que la salvación se pierde, no lo dice. Y sé que hay casos, conozco y aprecio y amo en el Señor a un predicador de hace tiempo que fue un instrumento en mi vida, junto con el pastor que me llevó a los pies de Cristo, que claramente nos enseñó los argumentos de por qué la salvación no se pierde, y hoy, años después, está enseñando diferente. Yo oro, Señor, pues, tú eres soberano y sabes qué esté pasando en su vida, pero ahora hasta por ahí le pusieron, escuche su predicación de hace 11 años. Pero bueno, aquí la Biblia dice, no por obras, no por obras. No necesitamos esforzarnos para la salvación, no por obras, no por obras. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe. Si fuera por obras diría, el Señor me salvó porque yo soy buen predicador, ¿no? Es que el Señor vio en mí que tengo buena voz. Es que el Señor vio que éramos lo vil y lo menospreciado de este mundo, y aún así nos escogió Dios. Amén. Siendo aún pecadores, lo leíamos hace 8 días, Cristo murió por nosotros. Nadie puede jactarse, nadie. Cristo justamente estaba en contra de los que se jactaban de sus obras. Fíjense en Lucas 18:9, ya este ejemplo ya lo estudiamos en las parábolas, pero dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí están los que se jactan. Yo soy justo, es que Dios me necesitaba, es que Dios necesitaba a alguien con buena labia. No, el Moisés no podía ni hablar. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, era religioso, ese sí era religioso. ¿Y el otro qué era? Publicano. ¿Saben dónde trabajaba? En el SAT de Roma. Era del SAT. Y entonces eran muy odiados porque además tenían la fama de que les decía Roma, a mí tráeme por cada familia tanto lana, y ellos iban y les pedían más. Entonces los odiaban y se hacían ricos los publicanos. Dice versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No oraba para adularse él. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya se estaba jactando. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque ahí andaba el del SAT. Ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ustedes creen que apantalló a Dios? Y Dios dijo, no, sí, preciso en mi obra. Pero vean el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se fijan la diferencia? Yo no tengo nada, o sea, si no eres propicio a mí, si no viene de ti, no puedo nada. Versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, no por obras. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Creímos y por su gracia nos salvó. No hay obra, no había obra humana. Si hubiera habido una obra que nos pudiera salvar, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz. Imagínense, pues hubieran dicho, a ver, no, pues háganle así, ¿para qué Él se hubiera despojado a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. No, la justicia de Dios que hoy nos salva es el mérito de Jesucristo. Dice Romanos 3:21, vean lo que dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí la expresión se ha manifestado la justicia de Dios significa que la justicia de Dios se ha manifestado en el creyente para salvarlo de la condenación. Vean el versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué?
de la fe en Jesucristo. Yo no puedo hacer nada para ganarme la justicia de Dios. Es por medio de la fe en Jesucristo y es para todos. ¿Quiénes? Los que creen en Él. O sea, sí es para todos, pero no es para todos, ¿no? O sea, porque sí es para todos, pero los que creen en Él. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, pero viene la acotación, que en Él cree. Aquí la justicia de Dios por la fe en Jesucristo es para los que creen en Él. Dice Romanos 5:21, no, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Versículo 22 de Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vean el 24, nuevamente, vean la gracia, vean el regalo, vean el don de Dios. Siendo justificados, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Gratuitamente por su gracia. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificado es una palabra griega que hemos explicado en otras ocasiones, dikaio, que significa ser declarado inocente, sin culpa, libre de toda condenación. Pero ¿cómo vino esa justificación? Gratuitamente por su gracia. No hice nada, nuevamente ahí está la gracia. Por eso es importantísima la doctrina de la gracia. Yo no intervine en mi salvación, fue gratuita, fue su gracia, fue por lo que hizo Cristo, que Isaías 53, 4 y 5 dice que Él fue la palabra de Dios quien llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros pecados, fue azotado, herido por nuestras rebeliones. Todo lo hizo Él, pero el versículo 24 de Romanos 3:24 dice que somos justificados, alcanzamos la declaración de inocentes sin culpa, sin lugar a la condenación, gratuitamente por su gracia. Por eso insisto, de gracia recibimos, de gracia damos. Por eso insisto, ¿cómo es posible que haya predicadores que hagan giras, eventos, conciertos, conferencias y prediquen el mensaje cobrando? Si la salvación es gratuita, de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Cómo es posible que se junten unos cantantes y digan, vamos a invitar a la gente a que cante a Dios porque cantamos muy bonito en el Auditorio Nacional y les cobramos? En Gallola, pues 2,500, acá 4,000, 5,000. No es acorde a la palabra de Dios. No se puede cobrar, se ha corrompido el evangelio, no se puede, no, ni siquiera, una vez decía una persona, es que hicimos un evento y trajimos a un predicador, dice, y cobra caro, porque cobra caro. Yo una vez sí hice, antes había varios predicadores, que tú le ponías la invitación y te contestaban a vuelta de correo los costos. Y ahí, nanita, chico. A ver, entonces decía ese predicador, es que invitamos a un evangelista muy conocido y pues hay que cobra caro. Mire, no lo invites, mejor predica tú la palabra. ¿Cuándo ves ahí en la Biblia, a ver, inviten a fulano? No. Ahora, si genuinamente viene alguien de sana doctrina, la iglesia se organiza, le preparan una ofrenda, sus gastos, y lo invitan, porque a lo mejor Dios lo usa en ciertos temas muy especial. Vamos a traer a un predicador de sana enseñanza, vamos a organizarlo, pero no vamos a hacer un evento para cobrar. A ver, si hacemos un evento para cobrar, el que no tiene dinero no tendría derecho a escuchar una sana enseñanza. ¿Cómo es posible? Les decía hace un rato que les iba a hablar de alguien que ya no he hablado aquí de hacemos referencia a las falsas enseñanzas, pero obviamente ¿quién trae las falsas enseñanzas? Los falsos maestros. Les voy a contar la última, bueno, no la última, la más reciente, porque no creo que sea la última, del señor Luna de Guatemala.
Tiene un evento que viene ahora para el próximo 19, 20 y 21 de noviembre en Guatemala. No está tan lejos. Abajito de Chiapas, es frontera, ¿no? Bueno. Él tiene una organización, aparte de la iglesia, que hasta tiene su marca registrada, que se llama The Sapiens. Entonces, la organización así titula su evento, The Sapiens, riqueza, honra y vida. Ándale, ¿a poco no está padre? Riqueza, honra y vida. No, o sea, en el marketing son expertos, ¿eh? Y en las redes sociales esto está por todos lados. Entonces, ¿cuándo va a ser? 19, 20, 21. Bueno, la página dice así, son 3 días, ¿eh? The Sapiens, Escuela de Fe y Sabiduría. Aprenderás a administrar la fe y la sabiduría para construir riquezas con honra sin perder la vida. Está bueno el tema, ¿eh? Aprender a construir riquezas. Ahora como se viene en 2026, difícil. Luego dice, The Sapiens, aquí no es Dios, no. The Sapiens te ayudará a adquirir sabiduría para administrar aquello que conquistarás mediante la fe. Y luego dice, el autor de todo esto es el señor Luna. Fíjense qué generoso, porque dice, descubre en 3 días lo que me tomó toda una vida. O sea, lo que le tomó toda la vida, te lo va a dar en 3 días. Bueno, ahorita les voy a decir, no lo va a dar. Dice, durante años estudié cómo adquirir y aplicar la fe y la sabiduría, la viví y la compartí, por eso es hoy el resultado de una parte integral de mi vida y de la de miles de personas. Sé parte de una experiencia que transformará tu liderazgo, tus finanzas, tu corazón y tu legado. En solo 3 días, esto es lo más maravilloso, pues imagínense, ¿para qué voy a la iglesia en 3 días? En 3 días te será transferida la fe y la sabiduría que viene de lo alto para que seas transformado en un sapient capaz de crear riquezas con honra y sin perder la vida. Y trae una reflexión final. ¿Quién serás después de The Sapiens? Una persona capaz de crear y administrar grandes riquezas, merecedora, ¿ya vieron ahí? Merecedora, la alta autoestima, de una vida plena y llena de honra. Dejarás un gran legado y una herencia para tu familia. ¿Quién se quiere apuntar? Ahora sí cobra, son 1997. Está barato. Pero son dólares. No son pesos, son dólares. 38,000 pesos por piocha. Vamos a suponer que fuera sana enseñanza, porque son puros disparates y, como decíamos hace 8 días, en la Nueva Traducción Viviente, no está ahí el versículo, son filosofías huecas y disparates elocuentes. Pero vamos a suponer que fuera sana enseñanza. Si no tienes 38,000 pesos, no la vas a tener. 38,000 pesos. El lunes que consulté la página, decía 95% de los lugares vendidos. O sea que si no se apura, a lo mejor ya ni hay. Pero eso era gallola. Había lugares VIP. Es más, si no lo compras ahorita en el evento ya vale $2,200. Son disparates, mis hermanos. Ten mentalidad de rico, no de pobre, ¿no? Son disparates. ¿Cómo andar pagando por eso? Vamos a suponer que fuera genuino esa enseñanza, pero ya sabemos que son rollos. Si lo recibió de gracia, ¿por qué cobrar? Y luego 38,000 pesos. Mis hermanos, no debemos participar de esa corrupción, porque son corruptos los que lo hacen y los que le compran. Es como cuando te para el de tránsito y le das mordida. Los corruptos son los dos. O sea, no es el de tránsito porque me pidió. No, tú que le pagaste también. O sea, la corrupción es de dos. Porque muchos dicen, corrupto el gobierno. Sí es corrupto, pero corrupto el ciudadano que le dio al gobierno. Son los dos. Entonces,
Tanto peca el que mata la vaca como el que... No, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Corruptos los dos. Es una vergüenza, mis hermanos. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y termino con esto, fíjense, vamos a terminar con esto porque ya andamos en tiempo. Mediante, ¿qué dice ahí? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa redención? Y aquí está la clave de todo. La palabra redención es una palabra griega apolutrosis, que significa pagar un rescate. Se utilizaba en aquellos tiempos, ustedes saben que había esclavos, había un mercado de esclavos, había mercado, así como hoy vas al mercado a ver 1 kilo de huevo, 2 de frutas y un esclavo para llevar. Podías comprar en el ágora esclavos. Entonces, había unos muy pocos hombres ricos que fíjense lo que hacían, esto es apolutrosis, pagar un rescate. Llegaban al ágora, eran pocos, eran los menos, no era una práctica común, pero está documentado en la historia que estos hombres llegaban y compraban uno o varios esclavos según su riqueza. Entonces los compraban, ¿cuántos? Se hacía la subasta, ¿quién da más? Si le alcanzaba 1 o 2. Y entonces ya que estaba con ellos le decía, mira, ya pagué tu rescate, eres libre. Fíjense lo que hacían, hacían un acto de bondad, pagué para que seas libre. Y entonces había esclavos que le decían, me quiero ir contigo, te voy a servir, pero no, ya eres libre, no, pero yo quiero ser tu esclavo porque tú pagaste por mí, tú pagaste un precio. Y había esclavos que se iban con el que los compró, pero ya no porque los compró para ser esclavos, sino por gratitud. Pablo en la Biblia, ¿saben cómo se llamaba? Les voy a poner ahí 3 versículos, Romanos 1:1, Filipenses 1:1 y Tito 1:1, se llamaba esclavo o siervo de Jesucristo. La palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. ¿Por qué se llamaba así? Porque Cristo pagó por nuestra redención. Ahí estuvo la redención. Él pagó. ¿Cómo pagó? Con su sangre. Y ahora el cristiano le dice, Señor, soy tu siervo, soy tu esclavo, no por fuerza, por amor. Hay una canción muy bonita de una iglesia en Guadalajara que dice, esclavo por amor. Ahora el cristiano es siervo de Cristo, pero no porque nos compró para que fuéramos esclavos. Él nos compró para que fuéramos libres. Él dice, la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Él pagó nuestra redención, pero ahora el cristiano quiere ser su siervo por amor, no por obligación. ¿Qué hizo él? Efesios 2:8-9 nos regaló una salvación por gracia. Amén. Él pagó el rescate por ti y por mí. El cristiano ahora vive en gratitud para servir a Dios. No debe haber un creyente y es que Dios me necesita. Servirlo, mis hermanos, es un privilegio. No es para pagar lo que Él hizo, es la gratitud por lo que Él hizo. Por eso el cristiano debe servirle. Por eso debiéramos estar aquí cada reunión, por gratitud, para aprender de Él, para agradarle. Por eso todo lo que hagamos debe dar la gloria a Dios. Leíamos hace 8 días, si pues comemos o bebemos o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque Él nos salvó por gracia. Fue pura gracia. Amén. Vamos a dejarle aquí por hoy. Si quieren cerrar sus ojos. Y reflexionemos esta mañana en la salvación tan grande que nos ha dado. Hubo un alto precio, para ti y para mí fue gratis. No nos costó absolutamente nada, pero Él derramó su sangre en el Calvario. La Biblia dice que cuando estaba ahí en la cruz del Calvario, Él exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? A causa de nuestro pecado, el Padre le abandonó. Claro, Él murió y resucitó al tercer día y está vivo. Y todo aquel que ha creído en Él
tiene la salvación por gracia, porque se pagó un alto precio. La pregunta es, si hoy somos salvos, vivimos una vida de gratitud por lo que Él hizo. Si realmente entendemos que Él pagó un precio, hubo una redención, una apolutrosis, un pago altísimo que fue su sangre para que tú y yo fuéramos redimidos. ¿Qué hace el cristiano en consecuencia? Vive para ser su siervo, su esclavo por amor. No debería ser una carga servirle, predicar el evangelio, servir en la iglesia local. Debería ser un privilegio. Señor, qué privilegio servirte en tu obra, porque la obra es tuya, no es de un pastor, no es de una denominación, no es de una religión. La obra es de Él, porque Él compró la iglesia con su sangre preciosa, dice el libro de los Hechos. Fuimos comprados por precio. Glorifiquemos a Dios en nuestros corazones. Vivimos agradecidos, mis hermanos. ¿Es nuestra vida la manifestación de las buenas obras que Él preparó de antemano? ¿Quieren ponerse de pie y oremos a Dios? Y démosle gracias, suena redundante, pero démosle gracias por su gracia. Padre Celestial, gracias por tu gracia, porque recibimos ese favor que no merecíamos ni tantito. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. No había obra, Señor, que pudiéramos hacer. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero tu gracia nos alcanzó. Si su gracia te ha alcanzado, dale gracias a Dios. Y si hay alguien en esta mañana que dice, yo no sé ni siquiera qué va a pasar con mi vida el día que muera, debo decirte que Cristo murió en una cruz, en el Calvario. Pagó por tus pecados. Si tú hoy crees en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, arrepentido de tus pecados porque le has ofendido gravemente en tu vida, Él te va a regalar la salvación. No te la mereces, nadie nos la merecemos, pero Él te salvará por su gracia, por pura misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Yo te pido que en esta serie que apenas inicia, tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento para comprender las riquezas de tu gracia, Señor. Las riquezas de una salvación tan grande que no depende de nosotros, que tú la iniciaste y tú la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Gracias, porque si dependiera de nosotros, la perderíamos, pero tú lo hiciste todo de principio a fin. Por eso te damos gloria y vivimos por gratitud a ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén.